Hola profe, buen día, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que esté viendo el video. Bueno, me presento, mi nombre es Pedimilla Rodríguez Jonathan Ezequiel y voy a presentar el caso que elegí para poder poner en práctica lo que son los principios de bioética. Bueno, el caso que elegí fue el caso 13, ¿sí? Anciana rechaza sonda nasogástrica. Para entrar un poco en contexto de lo que trata el caso, hice un tipo de resumen, ¿sí? muy resumido. Y dice, bueno, se presenta el caso de una paciente de 98 años de edad que ingresa en un hospital con importantes problemas de salud y negándose a ingerir alimentos. Las escasas perspectivas de recuperación hacen que se descarte en un principio el uso de sonda nasogástrica, pero la posterior mejoría la convierte en una terapia viable desde el punto de vista médico. La negativa de la paciente a que se le coloque una sonda nasogástrica obligaría a la inmovilización mecánica, ¿sí? Es decir, que va a acompañar lo que es la sujeción mecánica. Ahora bien, bueno, yo leyendo un poco lo que es el caso, ¿sí? Y tratando de sacar los principios, lo que pude detectar fue un conflicto, ¿sí? Primeramente, se detectó un conflicto entre dos principios fundamentales, ¿sí? Como lo son el de beneficencia y el respetar la autonomía del paciente, ¿sí? El primero lo que exige es poner los medios de alcance necesarios para mantener la vida del paciente y bueno, en este caso la única vía, se podría decir, es la sonda nasogástrica, porque es el recurso terapéutico apropiado para facilitar la nutrición y aplicar la medicación requerida en este caso, ¿sí? Mientras el segundo lo que exige es respetar lo que es la decisión del paciente, ¿sí? Para no coartar lo que es la libertad del paciente, ¿sí? Después, bueno, leyendo un poco más, detecté otro, ¿sí? Que es el de maleficencia, pero bueno, los principales son el de autonomía y beneficencia, ¿sí? Podríamos decir que son es el conflicto troncal de todo el caso. Bueno, se plantea también un nuevo problema, ¿sí? Que es el sondaje, ¿sí? Ya que este debería ir acompañado de lo que es la sujeción mecánica. Por esta vía se puede llegar a plantear si el sondaje es verdaderamente una actuación beneficiente o no, ¿sí? Por lo contrario, existe el riesgo de caer en lo que es la maleficencia, ¿sí? Porque estamos en duda si va a ser una actuación beneficiente o no. ¿Por qué? Porque si yo le coloco la sonda nasogástrica a la paciente sin su consentimiento, como primer problema, no estoy respetando su autonomía, ¿sí? Aunque en este caso la autonomía de la paciente es muy dudosa, no se sabe si tiene una autonomía al 100%, pero se toma como una autonomía normal, se podría decir. Entonces, si nosotros hacemos la colocación de esta sonda, primeramente estoy violando, por decirlo de una forma, lo que es el principio de autonomía, ¿sí? Y el segundo, estoy poniendo en práctica la maleficencia. ¿Por qué? Porque al ponerlo en su contra, es un procedimiento muy doloroso y muy molesto para la paciente, teniendo en cuenta la edad y demás, ¿sí? Bueno, después, bueno, yo para ir desarrollando un poco los principios bioéticos, usé bastante lo que eran las preguntas que se le hicieron al comité y las respuestas que el comité hizo a estas preguntas. Y la primera pregunta es: ¿cómo se puede decidir entre el principio de autonomía del paciente y la obligación de todo médico de mantener y preservar la vida? Bueno, hay que tener en cuenta que la paciente tuvo una mejoría clínica experimentada, ¿sí? Si la paciente continúa con su negativa a la ingesta, se producirá la muerte por inanización, ¿sí? En esta situación cabe plantearse, cabe plantearse la indicación de medios no naturales, como por ejemplo lo es la sonda nasogástrica, ¿sí? Para asegurar el aporte nutricional y farmacológico, ¿sí? En este caso, lo que se va a tener en cuenta es la decisión de la paciente y la de la familia, ¿sí? En este caso.
Bueno, lo que responde el comité a la pregunta es, el comité considera que en el caso que nos ocupa, la oferta terapéutica ha de ajustarse a lo que resulta tolerable y aceptable para la paciente, ¿sí? Es decir, que yo me voy a replantear si es tolerable que yo le ponga la sonda nasogástrica a la paciente y si es aceptable desde su persona. Como ya sabemos, es una paciente que está totalmente negativa al procedimiento de la sonda, tomando en cuenta sus preferencias manifestadas de una u otra forma, buscando ante todo su bienestar, ¿sí? A ver, si yo le pongo lo que es la sonda nasogástrica a la paciente, no voy a estar generando un bienestar. ¿Por qué? Porque se lo estoy poniendo en contra de su voluntad, ¿sí? Ahora, pasando a la pregunta 2, ¿sí? Bueno, esta pregunta se basa en que hay dudas sobre lo que es la completa autonomía de la paciente en la decisión de no ingerir alimento, ¿sí? Dado que no es posible valorar la autonomía. Entonces, en base a esto, se hace la pregunta: ¿debe primar su voluntad o la de la familia? ¿Sí? Por lo cual el comité, bueno, responde, dice: parece que en un principio los deseos de la familia coinciden con los de la paciente. Si habiendo dudas sobre la autonomía de la paciente, la familia aceptará sin presiones la instauración de la sonda. Sería legítimo proceder a ella con tal que la paciente lo aceptara al menos pasivamente y por tanto no fuera necesario lo que es la sujeción mecánica. Si lo rechaza y hay que sujetarla, este comité estima que la aceptación de la familia no sería suficiente por las razones antes expuestas, ¿sí? Es decir, que acá se va a seguir teniendo en cuenta lo que es la autonomía de la paciente, ¿sí? Si la paciente no lo toma de una forma pasiva, la colocación de la sonda, y sinceramente lo que es la voluntad de la familia no cuenta mucho, ¿sí? En este caso estoy totalmente de acuerdo con el comité. ¿Por qué? Porque va a seguir respetando lo que es la autonomía de la paciente, ¿sí? Bueno, después, en cuanto a la pregunta 3, dice: si la familia y la paciente se opusieran a la colocación de la sonda nasogástrica, ¿en qué condiciones podría prevalecer el criterio del médico tratante de mantener las funciones de alimentación dada la situación estable de su patología de base? A lo que el comité responde: de lo expuesto se deduce que el médico solo estaría legitimando para hacer prevalecer el mantenimiento de la vida frente a las preferencias de paciente y familia. En el caso de que hubiera razones fundadas para pensar que la enferma carece de libertad y la familia persigue intereses ajenos al bien de la paciente. Si fuera necesaria la sujeción, ni siquiera esas circunstancias la justificarían en el caso tal como se describe, ¿sí? Bueno, en este caso lo que se va a tener en cuenta es la vida de la paciente, ¿sí? A ver qué razones fundadas tenemos nosotros para pensar que la enfermedad carece de libertad, ¿sí? Como ya dije en un principio, la autonomía de la paciente no se sabe si la tiene al 100%, ¿sí? Hay dudas sobre lo que es la autonomía de la paciente. Entonces yo tengo que poner a ver qué razones me fundan a mí para pensar que la enferma carece de libertad, ¿sí? Y la familia carece, persigue intereses, ¿sí? Bueno, después la pregunta 4 y 5, ¿sí? Que tienen una sola respuesta a las dos. Dice la 4: teniendo en cuenta la de la paciente, 98 años, y que no es posible que resten muchos años de vida, ¿hasta qué punto compensa realizar un sondaje nasogástrico para nutrición enteral y asegurar el tratamiento farmacológico para mantenimiento de sus funciones vitales? Y el 5 dice: es muy probable que tras la instauración de la sonda fuera precisa la contención mecánica, ¿sí? Es decir, la sujeción mecánica. Si ésta se hiciera necesaria para mantener la sonda, ¿qué valoración merecería desde el punto de vista ético? ¿Sí? A lo que el comité responde: la cuarta y quinta pregunta apunta al núcleo de cuestión, ¿sí? Al problema que tenemos, al conflicto que tenemos, que en este caso el conflicto está entre el principio de beneficencia y el de autonomía. Y se responde con el conjunto de consideraciones expuestas. Es sobre todo la
interesada la que tiene que decidir si compensa. Desde luego, no compensa si hay que imponerse a su voluntad, sobre todo si hay que sujetarla físicamente. En pocas palabras, la que tiene la decisión es la paciente, ¿sí? Ella elige si quiere vivir o no. E incluso en el desarrollo del caso, ella manifiesta que se quiere morir, ¿sí? Entonces, acá estamos jugando entre lo que es la beneficencia y la autonomía. ¿Por qué? Porque ella ya dijo, en el desarrollo del caso, ella dice que ella se quiere morir, ¿sí? Por lo tanto, ella no quiere vivir más, ¿sí? En todo caso, la estaríamos obligando a vivir o a prevalecer en lo que es el equilibrio de su salud, ¿sí? Bueno, y para la conclusión y reflexión del caso, uno debe, debe aceptarse la definición de la paciente, pues lo contrario sería una imposición paternalista que va en contra de la dignidad de la persona y no se puede justificar. Esto era lo que yo explicaba anteriormente. En este caso, lo que más aparece es el tema de lo que es la autonomía, de respetar la autonomía de la paciente, más allá de que no se sepa que si tiene o no una autonomía totalmente normal, ¿sí? Pero en este caso, bueno, lo que decide el comité es aceptar la decisión del paciente, por lo cual también estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? No puedo disentir mucho porque es algo, creo que de lógica, ¿sí? Porque bueno, es ella la que tiene que tomar la decisión, es su cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, ella sabe perfectamente lo que siente y cómo se siente interna y personalmente, ¿sí? Bueno, el 2 se presenta el principio de autonomía y no maleficencia de la paciente, tal que si se cumple el de beneficencia, la anciana sufriría mucho sus últimos años de vida. Y yo, bueno, acá yo hice una pregunta, ¿sí? Por ahí como para darle hincapié a lo que voy a explicar ahora, y puse ¿de qué sirve vivir con una sonda que es molesta y dolorosa, incluyendo una sujeción mecánica agobiante para ella, ¿sí? Bueno, yo acá lo que quise poner en contexto era el tema que, bueno, por una parte, si la misma enferma se quita la sonda, eso indica las molestias que ella siente, ¿sí? La decisión de poca voluntad y la rotundidad del rechazo que ella manifiesta a través de sacarse la sonda nasogástrica, ¿sí? Aunque su capacidad mental estuviera limitada, ¿sí? Porque como ya vengo diciendo repetitivamente, no sabemos si esta paciente está psicológicamente bien o tiene depresión o algo, ya que no se puede estudiar, ¿sí? Por esto, bueno, en este caso, ¿sí? En esta parte de la conclusión, en el punto 2, estoy también totalmente de acuerdo, porque estoy totalmente de acuerdo con el comité. ¿Por qué? Porque el comité considera que como tal signo de rechazo debe ser tenido en cuenta, ¿sí? Es decir, que debemos tener en cuenta la decisión de la paciente. Lo pongo en entendimiento y lo relaciono con una persona que se siente ya al final de la vida y renuncia a medios artificiales de este tipo para poder mantenerse viva sin poder disfrutarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos contextos muy diferentes en lo que es la vida. Por un lado tenemos la vida, ¿sí? Que incluye lo que es la felicidad, lo que incluye el disfrutar, y por otro lado tenemos la vida, que tenemos un funcionamiento de órganos, ¿sí? Que tienen vida, pero que la paciente no lo está disfrutando, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de vida. Bueno, aparte también hay que tener en cuenta que se le está sometiendo a una sujeción mecánica en contra de su voluntad, ¿sí? Y eso me lleva a remarcar que se está poniendo en práctica el principio de maleficencia y se vería entonces que para conseguir el fin que se pretende, que en este caso sería equilibrar su salud, se tendría que mantener a la anciana con los brazos sujetos de forma casi constante, lo cual tratándose de una persona consciente, independientemente de cuál sea su grado de autonomía, supone una cierta agresión a su libertad y afecta de alguna manera a su dignidad. Sin dudas, además implica una disminución de la calidad de vida, ¿sí? ¿A qué me refiero con calidad de vida? Y que sinceramente no va a estar disfrutando de su vida. ¿De qué sirve tener a una persona atada, ¿sí? Entre comillas, sana, ¿sí? Por medio de tratamientos terapéuticos artificiales,
si ella no lo puede disfrutar, ¿sí? Sin dudas, de manera que, bueno, finalmente esa situación cuestiona no solo el principio de respeto a la autonomía, sino también el de no maleficencia. Es decir, el hecho de que haya que sujetarla físicamente hace que, dejando a un lado las exigencias de la autonomía, haya que preguntarse si desde el punto de vista únicamente del balance entre beneficios y prejuicios, la sonda mala sujeción mecánica de esta anciana es una medida beneficiosa que responde a sus verdaderos intereses, ¿sí? Aparte de eso, hay que sumarle también que si lo hacemos por autorización de los familiares, es importante de que el familiar muchas veces no va a querer, por decir una forma, dejar morir a un familiar por la lealtad o por el amor que le tengo a ese ser humano, pero es importante tomar siempre también, en este caso, ¿sí? Remarco, en este caso, es importante tomar la decisión de la paciente, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta también las patologías, ¿sí? Todas las patologías que tiene. Así que bueno, en este caso es de total importancia poder resaltar lo que es la autonomía, ¿sí? Respetar la autonomía. Y el 3, bueno, se toma el caso con alternativas, ¿sí? Como lo es por procedimientos de sueroterapia, por el cual la paciente no ha demostrado negativa. Bueno, teniendo en cuenta también lo anteriormente dicho, de esto de respetar la autonomía, lo que se puede hacer es tomar este caso, lo que se tomó en este caso también, es tomar esta situación con alternativas. Está bien, a ver. No la podemos someter a la colocación de una sonda nasogástrica porque ella no quiere, ¿sí? Porque es doloroso, es molesto y es muy agobiante para ella, pero podemos ver la opción de alimentarla por sueroterapia. Así que bueno, ese es mi caso. En conclusión, este caso presenta 3 principios bioéticos, ¿sí? Autonomía, beneficencia y maleficencia. Se respeta la autonomía, ¿sí? Para no caer o no poner en riesgo lo que es el principio de maleficencia, ¿sí? Para poder lograr lo que es la beneficencia. Entonces, en este caso, estoy totalmente de acuerdo con el comité de que se mantenga y se respete lo que es la autonomía de la paciente. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero que se haya entendido.